¿Por qué me siento tan cansado justo cuando empiezo a orar o leer la Biblia? Gran pregunta. El cansancio en esos momentos puede ser una distracción que intenta alejarte de tu comunión con Dios. Es un recordatorio de la batalla espiritual en la que estamos inmersos. ¿Sabías que, a veces, el enemigo usa el sueño para desviarnos del propósito divino? Pero no te preocupes, hay maneras de superarlo. ¿Qué puedo hacer para mantenerme despierto y enfocado durante la oración o la lectura bíblica? Aquí es donde la disciplina y la preparación juegan un papel crucial. Antes de comenzar, asegúrate de estar en un ambiente propicio. Buena iluminación, una postura cómoda pero no demasiado relajada, y quizás un vaso de agua a tu lado. Además, comenzar con una breve oración pidiendo fortaleza y enfoque puede hacer una gran diferencia. ¿Hay un significado espiritual detrás de este cansancio? ¿Cómo afecta el ambiente a mi capacidad para mantenerme despierto y enfocado? El entorno puede influir significativamente en tu capacidad de mantenerte alerta. Un lugar tranquilo, sin ruidos o interrupciones, es ideal, pero también es importante que sea un ambiente que te inspire espiritualmente. El ambiente no solo debe ser físicamente cómodo, sino espiritualmente estimulante. ¿Existe una relación entre la preparación física y la espiritual para vencer el sueño? Definitivamente. Cuidar tu cuerpo es también una forma de adoración. Dormir lo suficiente, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente son aspectos que contribuyen a tu bienestar físico. Y estos, a su vez, afectan tu vida espiritual. Un cuerpo descansado es un aliado en tu tiempo de oración y estudio bíblico. Pero más allá de lo físico, prepararte espiritualmente antes de orar o leer la Biblia, quizás con una breve meditación o una oración de agradecimiento, te coloca en un estado mental y emocional más receptivo y despierto. ¿Qué puedo hacer si el sueño me vence a pesar de mis esfuerzos? Es importante no desanimarse si el sueño te vence de vez en cuando. Todos enfrentamos desafíos en nuestra vida espiritual, y Dios conoce nuestras debilidades. Si te encuentras demasiado cansado, a veces es mejor descansar y volver a intentarlo después. Puedes dividir tus sesiones de oración y lectura en intervalos más cortos y manejables. Y recuerda, no se trata solo de la cantidad de tiempo que dedicas, sino de la calidad y sinceridad de tu devoción. Cada esfuerzo cuenta ante Dios. ¿Hay algún consejo final para aquellos que luchan con este problema? La clave está en la perseverancia y en no dejar que el cansancio apague tu deseo de acercarte a Dios. Considera esta lucha como parte de tu crecimiento espiritual. Cada vez que te levantas, aunque sea para unos minutos más de oración o un solo versículo leído con atención, estás avanzando. Confía en que Dios ve tu corazón y tu esfuerzo y te dará la fortaleza para continuar. Mantén siempre la perspectiva de que estás invirtiendo en algo eterno, y esa conciencia puede transformar incluso los momentos de mayor debilidad en oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Dios. Dios nos ha dado muchas promesas que nos inspiran a mantenernos despiertos y enfocados en nuestra vida espiritual. Isaías 40:31 nos ofrece una promesa alentadora. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que, al confiar en Dios, Él renovará nuestras fuerzas y nos permitirá continuar sin desmayar. Además, en Mateo 11:28, Jesús nos invita a acercarnos a Él cuando estamos cansados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lugar de dejarnos vencer por el sueño, podemos ir a Jesús, quien nos dará descanso y renovará nuestra energía para seguir adelante. Pregunta: ¿cómo puedo aplicar Efesios 6:18 en mi vida diaria para mantener la vigilia espiritual? Efesios 6:18 nos instruye: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos llama a una vida de oración constante y vigilante. Para aplicar esto en tu vida diaria, puedes establecer momentos regulares de oración a lo largo del día, no solo en tiempos específicos, sino como una actitud continua de comunión con Dios.
La clave es la perseverancia. No desanimarte si sientes cansancio o distracción, sino continuar buscando a Dios en cada momento. Al hacerlo, estarás construyendo una vida espiritual fuerte y resistente, siempre alerta y preparada para cualquier desafío. En Juan 15:4-5 Jesús nos dice: «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Estas palabras nos recuerdan que nuestra capacidad para vencer el sueño y cualquier otro desafío espiritual no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Cristo. Al permanecer en Él, encontramos la fuerza y la energía que necesitamos para perseverar. Cuando te sientas débil o cansado, vuelve a estas palabras y recuerda que al estar unido a Jesús, la fuente de vida, Él te dará todo lo que necesitas para llevar fruto, incluso en los momentos de mayor cansancio. ¿Qué dice la Biblia sobre la importancia de estar vigilantes y despiertos en nuestra vida espiritual? La Biblia nos exhorta repetidamente a mantenernos vigilantes y despiertos en nuestra vida espiritual. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este versículo nos recuerda la importancia de estar siempre alerta, conscientes de las trampas que el enemigo puede colocar en nuestro camino, incluyendo el sueño y la apatía espiritual. Jesús también nos dijo en Marcos 13:35-37, «Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad». Estas palabras subrayan la necesidad de estar siempre preparados, espiritualmente despiertos y listos para su venida. ¿Cómo puedo aplicar Filipenses 4:13 para vencer el sueño durante la oración y la lectura bíblica? Filipenses 4:13 nos dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo es una poderosa declaración de que, con la ayuda de Cristo, podemos superar cualquier desafío, incluyendo la lucha contra el sueño. Cada vez que sientas que el cansancio te está venciendo, recita este versículo y recuerda que no estás solo en esta batalla. Cristo está contigo, dándote la fuerza y la determinación para mantenerte enfocado. Puedes hacer una oración basada en este versículo. Señor, confío en que me darás la fuerza para permanecer despierto y atento en mi tiempo contigo. Todo lo puedo en ti, que me das el poder para vencer el cansancio y mantenerme en tu presencia. ¿Qué podemos aprender de Jesús sobre la importancia de la oración, incluso en momentos de debilidad física? Jesús nos da un ejemplo perfecto de perseverancia en la oración, incluso en su momento de mayor debilidad física. En Lucas 22:44 se nos dice: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». A pesar de su inmenso sufrimiento, Jesús no dejó de orar, sino que se entregó aún más a la comunión con el Padre. Esto nos enseña que, aunque nuestras circunstancias físicas sean difíciles, como el cansancio o el sueño, la oración es vital y debe ser mantenida. Jesús mostró que la oración es una fuente de fortaleza en los momentos más oscuros, y podemos seguir su ejemplo, buscando a Dios fervientemente, incluso cuando nuestros cuerpos están cansados. ¿Cómo puedo utilizar la escritura de un diario espiritual para mantenerme despierto y enfocado? Escribir un diario espiritual es una excelente manera de mantenerte comprometido y alerta durante tu tiempo con Dios. Al escribir tus pensamientos, oraciones y reflexiones sobre lo que lees en la Biblia, te mantienes activo y enfocado, lo que puede ayudar a combatir el sueño. Además, un diario te permite registrar tu progreso espiritual y ver cómo Dios ha trabajado en tu vida a lo largo del tiempo. Puedes anotar las luchas que enfrentas, las victorias que alcanzas y las revelaciones que recibes. Revisar estas entradas puede darte ánimo y recordar la fidelidad de Dios en tu vida, lo que te motivará a seguir adelante.
¿Qué impacto puede tener la intercesión por otros en mi lucha contra el sueño? La intercesión, o el orar por las necesidades de otros, puede ser una poderosa manera de mantenerte despierto y enfocado. Cuando llevas las cargas de otros ante Dios, te involucras activamente en un acto de amor y servicio, lo que puede revivir tu espíritu y mantener tu mente alerta. Además, la intercesión te conecta con el corazón de Dios de una manera profunda, y el acto de orar por otros puede llenarte de compasión y energía renovada. Al centrarte en las necesidades de los demás, es posible que encuentres que tu propio cansancio disminuye mientras te sumerges en la obra de interceder. Ver la lucha contra el sueño como un entrenamiento espiritual puede cambiar completamente tu perspectiva. Cada vez que enfrentas y superas este desafío, estás fortaleciendo tu disciplina espiritual y tu capacidad para resistir la tentación. Como cualquier entrenamiento, cuanto más practicas, más fuerte te vuelves. Este proceso te enseña a depender más de la gracia de Dios y menos de tu propia fuerza. También te prepara para situaciones futuras donde necesitarás una fe firme y una mente enfocada. Así como los atletas entrenan sus cuerpos, nosotros entrenamos nuestro espíritu para estar alerta y listos en la obra de Dios. Recuerda, cada esfuerzo que haces para vencer el sueño y buscar a Dios es una inversión en tu relación con Él. No se trata solo de evitar el sueño, sino de cultivar una vida de devoción y comunión constante. Cansancio y el sueño no tienen que ser barreras infranqueables en tu vida espiritual. Son desafíos reales, pero con la ayuda de Dios puedes superarlos. Cada vez que luchas contra el sueño y te mantienes enfocado en la oración y la lectura de la Biblia, estás fortaleciendo tu relación con Dios y construyendo una base espiritual más sólida. En esta experiencia espiritual y de la Escritura, es vital recordar que cada desafío que enfrentamos en nuestra vida espiritual tiene un propósito mayor. El cansancio que sentimos durante la oración o la lectura bíblica no es simplemente una cuestión física, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y depender más de Dios. ¿Cómo puedo utilizar la armadura de Dios mencionada en Efesios 6 para protegerme del cansancio espiritual? Efesios 6:11 nos dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». La armadura de Dios no solo nos protege de los ataques externos, sino también de las debilidades internas como el cansancio y la distracción. Para vencer el sueño y mantenernos firmes en nuestra vida espiritual, debemos usar cada pieza de esta armadura. El yelmo de la salvación nos protege la mente, dándonos la claridad para enfocarnos en la palabra de Dios. El escudo de la fe nos ayuda a resistir las dudas y la tentación de rendirnos al sueño. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da el poder de proclamar las promesas de Dios y mantenernos espiritualmente alertas. ¿Cómo puedo encontrar fortaleza en la debilidad, como lo hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos da un ejemplo poderoso de cómo encontrar fortaleza en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo respondió diciendo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Cuando te enfrentas al cansancio y la debilidad, en lugar de desanimarte, puedes hacer como Pablo y gloriarte en esas debilidades, sabiendo que es precisamente en esos momentos cuando el poder de Cristo se manifiesta más claramente. Al reconocer nuestra dependencia total en Dios, permitimos que su fuerza se perfeccione en nosotros, capacitándonos para mantenernos firmes en la oración y el estudio bíblico. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en mi lucha contra el sueño y la distracción? El Espíritu Santo es fundamental en nuestra lucha contra el sueño y la distracción. Romanos 8:26 nos asegura: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». El Espíritu Santo no solo intercede por nosotros, sino que también nos fortalece en nuestras debilidades. Cuando sientas que el sueño te está venciendo, clama al Espíritu Santo para que te ayude, te fortalezca
y te dé la capacidad de mantenerte enfocado. El Espíritu es nuestro ayudador y está siempre presente para guiarnos y sostenernos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo puedo aplicar el Salmo 23 para encontrar descanso y renovar mis fuerzas durante mi tiempo con Dios? En conclusión, tu batalla contra el sueño y la distracción en la oración y la lectura bíblica es una parte importante de tu crecimiento espiritual. Al aplicar las Escrituras, confiar en la fuerza de Dios y depender del Espíritu Santo, puedes superar estos desafíos y experimentar una comunión más profunda con Dios. Recuerda que cada pequeño esfuerzo para mantenerte despierto y enfocado tiene un gran valor en el reino de Dios. Sigue adelante con perseverancia, sabiendo que el Señor ve tu dedicación y está contigo en cada paso del camino. Que su palabra sea tu lámpara y su espíritu tu guía, llevándote a nuevas alturas en tu vida espiritual.